Bien, en este vídeo vamos a hablar de los elementos de los circuitos. Ya hemos visto algunos circuitos, así que ya sabréis que un circuito eléctrico no es más que un camino que recorre una corriente eléctrica. En un circuito podemos encontrar tres tipos de elementos. Desde luego hace falta algo que proporcione voltaje, es decir, energía para que los electrones se muevan. A estos elementos que proporcionan voltaje se les llama generadores, y un ejemplo de generador es la pila. Además, hay otros elementos que, como la bombilla, transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. A estos elementos se les llama receptores. Y por último, hay un tipo de elementos que lo que hace es permitir controlar y dirigir la corriente eléctrica a lo largo del circuito. A estos elementos, como por ejemplo es este interruptor, se les llama dispositivos de control. Los generadores, como hemos dicho, son los elementos que proporcionan energía eléctrica. Son los que dan energía a los electrones para que se muevan. Un ejemplo de generador es la pila, y de pilas quiero hablaros un poquito. En el año 1800, Alessandro Volta, que es quien da nombre al voltaje y a los voltios, inventó la pila. Él se dio cuenta de que al poner dos metales diferentes en contacto se producía una diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Esto se debe a que entre los dos metales se produce una reacción química que libera electrones. Una pila de volta sencilla está formada por dos discos, de dos metales distintos, por ejemplo, cobre y zinc. Entre ellos hay que poner un trapo o un cartón empapado en una solución salina para que se pueda producir la reacción química. Se puede construir una pila con arandelas que están recubiertas de zinc y monedas de cobre. Si pongo una bayeta mojada en una solución salina entre las dos, consigo un voltaje de aproximadamente 1 voltio. La moneda de cobre es el polo positivo y la arandela de zinc el polo negativo. Para conseguir voltajes mayores, lo que hizo Volta fue poner muchas de estas unidades una encima de otra, conectándolas en serie. El polo positivo de una se conecta con el negativo de la siguiente. Si recordáis, en serie los voltajes se suman, por lo que de esta manera podemos conseguir voltajes bastante grandes. Al poner las unidades una encima de otra, lo que hacemos es apilarlas, es decir, hacemos una pila, y de ahí les viene el nombre. En este caso, esta pila proporciona más de 40 voltios. Estas pilas, aunque den un voltaje muy alto, no son capaces de proporcionar muchos electrones, porque la reacción química no es lo suficientemente rápida. Esto quiere decir que cuando la pila se conecta a algo, el voltaje se viene abajo y proporciona una intensidad pequeña. Esta pila, a pesar de sus más de 40 voltios, no es capaz de encender ni siquiera una bombilla, todo lo más enciende un pequeño LED. Al conectarla, el voltaje de la pila cae de los más de 40 voltios a poco más de 2 voltios. Se dice entonces que la pila tiene una resistencia interna. Si recordáis, en las resistencias se pierde voltaje. En este caso, casi todo el voltaje se pierde en la resistencia interna de la pila. Esto ocurre porque la reacción química es lenta y la pila no es capaz de proporcionar los electrones con suficiente rapidez. No es capaz de suministrar la intensidad de corriente necesaria para encender una bombilla. Lo mismo le ocurre a una pila de petaca. Las pilas de petaca tienen resistencias internas pequeñas, del orden de un ohmio. Cuando yo la conecto a una resistencia menor que esta, le sucede lo mismo que a la pila de Volta, su voltaje cae. Fijaos, conectada al polímetro me marca un voltaje de 4 voltios y medio. Pero si la conecto a una resistencia muy pequeña, casi cero, como la que tiene este cable, la pila no es capaz de proporcionar suficientes electrones. Observad la aguja del polímetro, ved cómo lo que sucede es que su voltaje cae. Esto que estoy haciendo es lo que se llama un cortocircuito, que consiste en unir los polos positivo y negativo de la pila con una resistencia muy pequeña. La pila entonces proporciona toda la intensidad de corriente de la que es capaz. Tanto es así que en poco tiempo, tanto la pila como el cable se calientan hasta el punto de quemar. Para conseguir intensidades más grandes, Volta conectó varias pilas en paralelo. Recordad que en paralelo las intensidades se suman. Para hacerlo, se conectan todos los polos positivos entre sí y todos los polos negativos entre sí. Para conectar varias pilas en paralelo es importante que todas tengan el mismo voltaje. Al conectar varias pilas en paralelo, lo que hizo fue una batería de pilas, y de ahí viene el nombre de batería con el que hoy conocemos a las pilas recargables. Fijaos, cuando alguien quería dibujar una pila de Volta, lo que hacía era dibujar de esta manera rayas más largas y más cortas para representar los discos de uno y otro metal. Con el tiempo este dibujo se simplificó y quedó en lo que hoy utilizamos como símbolo de la pila, en el cual la raya larga es el polo positivo y la raya corta el polo negativo.